Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás tú en concreto después de meter esos dos tiros tan importantes para el último partido de Victoria? ¿Qué se siente? Bueno, contento, pero yo esto es, hay que seguir, estamos ahí arriba luchando, ya tenemos que pensar solamente en los playoffs, en luchar, que siga la dinámica del equipo, que llevamos creo que 7 victorias seguidas ganando y contra equipos de arriba con victorias muy importantes en lugares muy difíciles de ganar y entonces yo estamos contentos, estamos en una dinámica y ya solo pensando en el playoff. No se os puede pedir más, ¿no? Pero hay un momento en el que a lo mejor pensáis, bueno, si hubiéramos ganado un par de partidos más, a lo mejor lo habíamos conseguido. Ya, pero también Burgos lo pensaría, León lo pensaría, hablando con Yorka me lo dijo, es que nos hemos dejado partidos fáciles fuera de casa, pero claro, nosotros también, siempre vosotros son una liga regular y se premia al que más victoria lleva. Burgos ha hecho una segunda vuelta perfecta y pues está arriba, yo creo que es justo campeón de la liga y porque ha ganado casi todos los equipos de la liga, solo falta a nosotros. Pero bueno, nosotros hay que seguir, tenemos que seguir luchando, trabajando y pensar en playoff. En este último partido, ¿estáis ya pensando en lo que va a venir o hay alguna forma de intentar motivaros para este partido? Yo llevamos 2 o 3 partidos pensando en los playoffs. Sabíamos que, bueno, íbamos a ascender directos, pero que era una carambola. Pero bueno, nosotros estamos en los playoffs para luchar, para seguir trabajando, seguir preparando los playoffs, que Burgos es un rival importante para saber dónde estamos en la liga, si podemos luchar para ganar los playoffs o no. Pero si podéis quedar segundos, es complicado, pero bueno. Claro, nosotros no hemos dicho que no se viene a ganar, nosotros hemos dicho que estamos pensando en los playoffs, que estamos pensando en el playoff es luchar todos los partidos, porque en los playoffs como esperas uno vas jodido, entonces yo creo que en Burgos vamos a salir a ganar, vamos a salir a por la victoria y un partido más sería. Parece que el rival va a ser Planasa, ¿cómo lo veis? Todos los rivales son difíciles. Hemos visto que en esta liga hay equipos que se han quedado fuera y también son difíciles. Sobre todo fuera de tu casa, pues es difícil en esta liga porque en las ciudades se tiene el pabellón, la gente les apoya y hoy salir fuera de tu casa y ganar es muy difícil. Pero bueno, nosotros vamos a lucharlo todo, vamos a intentar sacar los partidos y todavía no estamos pensando, o yo por lo menos pienso en el rival, cuando termine la temporada ya veremos qué rival es. El viernes ya veremos a qué rival nos puede tocar y cómo son los jugadores y sus características. Ustedes de cansancio, porque dijo Porfirio que os habían dado caña física para entrar en los playoffs. Si llegáis al final son otros 10 partidos por ahí, que es un tercio de la temporada. Tenéis que llegar bien, no sé cómo estaréis ya de cansancio acumulado. Nos fiamos de Javi Bello, yo creo que ya muchos años en esto, ya sabe cómo planificar la temporada, cómo planificar a cada jugador y bueno, yo creo que estamos todos bien, estamos al 100% físicamente, pero imagino que bajarán los entrenamientos, pero bueno, Javi Bello y Porfirio llevan muchos años en esto y ellos saben cómo planificar la temporada y sabían si querían jugar playoff o ascender directos. Yo creo que como ascender directos era muy difícil, pues han planificado para los playoffs. Cuando ganáis el partido hay una explosión de júbilo entre vosotros. Cuando llegáis al vestuario, ¿con qué grito te quedas o qué te llamó la atención en ese vestuario? ¿Una frase? Bueno, la verdad que desde el principio he dicho que lo que más me ha sorprendido de mi llegada ha sido el vestuario, ha sido la unión que tenemos, el trato humano con el que me han recibido. Y bueno, sin duda pues al llegar siempre nos reunimos, nos ponemos a hacer bromas y al final pues las palabras de Porfi de tener que seguir y hacer algo grande en playoff. Un playoff que se plantea complicado, lo que decía Carlos, ¿no? Es casi un tercio de temporada, pero imagino que cuando se llega es porque se tienen posibilidades deportivas mentales. Sí, ahora es el tramo bonito de la temporada, ¿no? Es el que todo jugador quiere jugar. Es el momento de los jugadores con carácter, es el momento de los jugadores que hacen equipo, que nosotros llevamos luchando para conseguir. Pues ahora simplemente creo que deberíamos seguir siendo el equipo que somos e intentar pues, hacer pues, lo grande que estamos consiguiendo.
más allá de calidad individual, los jugadores tendrán la sensación de que para el resto de equipos sois el peor rival posible, el más incómodo. Bueno, no sé lo que piensan los otros rivales, pero sí sé lo que pensamos nosotros. Y nosotros yo creo que estando bien tenemos todas las opciones de conseguir hacer el mejor playoff posible. Yo creo que no deberíamos centrarnos en los rivales, sino centrarnos en nosotros mismos. Y yo creo que estando bien nosotros podemos ser el peor rival para los demás. Tú no has estado toda la temporada, pero por fin claro, cuando a mitad de temporada, cuando se consiguieron las victorias ya de permanencia, que el equipo iba a tener un cambio de juego y que se iba a tener que adaptar en 2 o 3 partidos, que iba a jugar mucho más abierto, tal. Luego ha declarado que con la entrada de los playoffs también quiere darle una vuelta de tuerca al juego del equipo. No sé si os está pidiendo algo nuevo o es un poco continuidad de lo que estáis haciendo. Bueno, por fin tiene claro el sistema de juego que queremos llevar. Creo que es un juego alegre, un juego de intensidad. Ahora con la incorporación de Fede y mía, queremos darle incluso más ritmo, compartir más minutos y poder pues, ser más intensos para poder apretar más al rival. Y yo creo que seguimos en este mismo sistema, ¿no? Yo creo que jugando alegre y jugando con el sistema que tenemos vamos a ser muy complicados para los rivales. Cuando llegaste, ¿te esperabas más apoyo del público en los cuadros del pabellón? Bueno, mi amigo Nacho me había comentado que era increíble ver el Pisuerga lleno, ver a la gente entregada. El último partido pues pude comprobar que eso es así, que realmente la afición nos ayuda muchísimo cuando está así de entregada y bueno, me encantaría que todos los partidos de aquí a que termine la temporada se viva el ambiente que se vivió el último partido y que entre la afición y nosotros juntos podamos hacer el playoff lo mejor posible. ¿Y crees que desde el primer partido ya se puede ver lleno pabellón? Ojalá, eso es lo que estamos intentando. Estamos trabajando cada día para intentar llenar el pabellón, para intentar que la ciudad vuelva a vibrar con el baloncesto y que nos podamos sentir orgullosos de nuestro equipo. Y quita algo de motivación de saber que estás jugando por un premio final que no sabes si lo vas a conseguir. Vamos, no vosotros, sino el propio Burgos, que gana la Liga, que es un premiazo, pero realmente no sabes si lo va a poder disfrutar, ¿no? Ese es un poco el caso. ¿Quita algo de motivación eso? Para nosotros como jugadores no quita nada de motivación porque nosotros vivimos el día a día y vivimos la competición. Nosotros al final lo que queremos es ganar, queremos formar parte de un equipo campeón y ojalá que así sea. Es difícil luchar por un objetivo que sabes que no va a llegar. Bueno, nunca se sabe si va a llegar o no. Yo creo que... No es en este club, quiero decir, para cada uno. Nunca se sabe. Quizás a lo mejor cambien las cosas y podamos entre todos pues, volver a colocar al equipo que se merece, que yo creo que el equipo de la Valladolid se merece estar en la sede.